Señores, nuevamente con todos ustedes por aquí. Cada viernes nosotros hacemos un espacio en esa agenda tan apretada con temas de actualidad y demás para ponernos en manos del Señor. Precisamente el hermano Leo Encarnación prepara un interesante devocional para compartir con todos ustedes. Como ya ustedes lo han visto, la hora está llegando y está con nosotros ya por aquí Leo Encarnación. Leo, hermano querido. Bueno, otro viernes más, como dices tú cada día en tu programa, y darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos cada viernes compartir con los amigos, con esos amados que ven y pueden disfrutar la palabra de Dios a través de este espacio, Teledebate. De modo que vamos a hablar hoy de la carta a los Hebreos, una carta que siempre hay una discusión entre los eruditos de quién la escribió, pero sabemos quién es su escritor principal. El escritor principal de esa carta es nuestro Señor el Espíritu Santo. De modo que vamos a hablar, vamos a tomar una porción de la palabra en el día de hoy, hablando del capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Una carta que después de la destrucción del templo, o antes de la destrucción, en el 60 o 70 de la era cristiana, Pablo le escribe esta carta a específicamente un pueblo judío, que estaba descayendo, o sea, estaba menguando lo que era la fe. Tenían una confusión y entra Pablo y lo retroalimenta. Y cuando nos vamos... Una especie de voz de alerta. Sí. Una atención. Atención, que se están como descuidando, sí. Porque ya tenían ellos 2 décadas, o 2 décadas y media, o 3 décadas, que estaban firmes y estaban como descuidando, porque ellos se desesperan, como siempre pasa con la mayoría de las personas, que hay una promesa y luego como que cuando está cerca de llegar, ahí es que se desespera. Empieza la desesperación, cuando ya el momento está llegando. Típico de nosotros en estos tiempos, Leo, ¿eh? Entonces le hace la salvedad, le recuerda, lo exhorta, le insta y le dice, cuando nos trasladamos al capítulo 1, versículo 10, saben que esta Biblia está escrita en prosa y en verso. Vamos a hablar en verso. Dice, tú, oh Dios, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Está hablando de Isaías, apela al Antiguo Testamento. Sí. Fuera de cabina, hablando en el lobby, te dije que no se puede interpretar la Biblia fuera del Nuevo Testamento. O sea, si tú vas a interpretar el Antiguo Testamento, tiene que ir al Nuevo. Tiene que ser a la luz del Nuevo Testamento y viceversa. De modo que la palabra es clara. Ahí el apóstol Pablo apela al principio. Vemos cuando leemos Juan capítulo 1, del 1 en adelante, cuando él dice, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y está hablando de 2 personas. Sí. Porque no es que cuando se habla de la segunda y la primera persona, se está hablando de que uno es mayor y otro es menor, no. Se habla de segunda persona porque él está a la diestra del Padre. Él lo dice, de la mano derecha del Creador, del iniciador, del diseñador del universo. Y a él sea la gloria. Amén. Ese es Jesucristo que nosotros predicamos, ese incomparable, ese profeta y rey que nosotros predicamos, vino aquí a la tierra y escogió 12 apóstoles. Pero ellos es más profeta. No, porque en el Antiguo Testamento no habló por medio de los profetas. Pero en los postreros tiempos, perdóname, me refiero en la actualidad.
Bueno, Yo escucho mucha gente que se hacen llamar profetas y apóstoles. mira, En diferentes iglesias, yo veo que dicen el apóstol fulano, el apóstol así. bueno, pero cuando nos vamos a la Biblia, leemos que en estos tiempos no hay apóstol. Los apóstoles fueron 12 y el Señor lo eligió, fue el mismo que lo eligió. Y la Biblia está ahí. Ahora sí, cuando leemos, nos vamos a Mateo, si hay otros que son diferentes a esto, bueno, dirán ellos. No están en la Biblia. No son, dicen, o son apóstoles, dicen, o dicen ellos que son apóstoles. Ok. Dicen ellos que son profetas, porque no estuviera aquí. Vamos entonces a Hebreo, ¿qué dice aquí Hebreo? Vamos a ver qué dice. Dice Hebreo aquí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en los postreros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí me está hablando claro, dice aquí, él le habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Sí. Pero ahora, ¿quién mandó? Entonces aquí cuando leemos el versículo 3 del capítulo 1 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó aquí, a la diestra de su majestad. ¿Quién es su majestad? El Dios Todopoderoso, Elohim. El Padre. El Padre se sienta a la diestra, no es porque está al lado de él. Es la sustancia, el mismo resplandor de la gloria tiene el Hijo, la tiene el Padre. Y él mismo lo dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. La Biblia está escrita y no tenemos que querer interpretar la Biblia alegóricamente. Usted no se puede salir del marco que estableció su escritor. O sea, la Biblia se interpreta literalmente, no alegóricamente. Aunque hay unos pasajes que usted tiene que usar alegoría o usar lo que le llaman la hipérbole para sobreabundar, hablar de la grandeza de nuestro Señor. De modo que usted no puede agarrar, interpretar la Biblia a su manera, porque si el escritor escribe, como el apóstol Pablo escribe bien claro y le exhorta, como le está dando una exhortación a esos judíos que tenían 2 décadas y más, firme, y estaban en ese momento tambaleando. Pero viene Pablo y le dice, entonces, sobre la base de lo que estábamos hablando, dice aquí el capítulo, por tanto, esa conjunción es importante que todos los cristianos, como los que leen la Biblia, estén pendientes de esa palabra, por tanto. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando ustedes vean que estos términos aparecen en la Sagrada Escritura, pongan atención. Por tanto, por tanto. Cuando habla por tanto es una conjunción, está diciendo sobre la base de lo que ya yo he dicho, yo dije, o estoy diciendo. Eso es. Entonces, el llamado alerta también. Por tanto. Claro, por es tanto. una alerta te está diciendo, estoy diciéndote esto, presta atención a lo que te estoy diciendo. Sí, mismo. Atiende. Entonces dice aquí, es necesario que con más diligencia de antemano las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos. ¿Qué le está diciendo? No caigan, no vayan a rebalar y caerse. Versículo 2, y dice, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme a toda transgresión y desobediencia, recibiendo su justa distribución. ¿Qué dice eso? Su justa distribución. Que usted tiene que estar disciplinado, es una disciplina, un castigo. ¿Y qué trae el tú hacer la cosa mala? Muerte. Porque la ley fue traída a Moisés por medio de los ángeles, los mensajeros de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Y tenemos que cada día leer la palabra.
A veces yo me siento, hablando con personas y les digo, miren, señores, lean la palabra. Tienen que leer la Biblia. Oye, Robert, tenemos que leer la palabra porque ella nos enseña, nos van educando y nos enseñan con quién y para quién nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Cuando el Señor se presenta aquí, Él lo que quiere es que se presente el Dios Todopoderoso, tomando la forma corpórea del hombre. El monogén de la creación, nuestro Señor Jesucristo, el admirable, incomparable Señor, viene y trae un mensaje al hombre, para que el hombre tome ese modelo de vida que le enseñó y que estos hombres escribieron de él. De manera que como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido afirmada por los que lo oyeron, ¿cuáles lo oyeron? Los profetas, los apóstoles, que eligió el Señor. No fue que lo eligió un hombre, dije no, que yo soy profeta, que le encantan los títulos. Y la palabra, cuando nos vamos a Mateo, váyase a Mateo 10, para que usted vea quiénes son los verdaderos apóstoles. No hay otros. Ay, muy bueno tener título. Yo soy el profeta. Yo soy el... Aquí el hermano Robert un día me dijo, entrando a esta sesión, cuando inicié, el pastor, no. Yo soy el siervo de Cristo. Yo soy un siervo. Y los que conocen la palabra saben lo que significa siervo. Yo soy un doulos en el idioma griego de mi Señor. Yo soy un esclavo de mi Señor por voluntad propia. Yo he decidido servirle a Él y no hago lo que Él no me dice. El Señor es muy claro en su palabra. ¿Y ser siervo es ser un esclavo? Es un esclavo porque Él no compró. Él fue a la cruz y me compró a precio de sangre. Él fue a la cruz y hizo una expiación. ¿Qué significa expiación? ¿Qué significa sustitución? Él hizo una expiación por mi pecado. Una sustitución por mi pecado. Lo que pasa es que los traductores suavizan la palabra. Leo, pero resulta preocupante porque tú estás diciendo, y vuelvo y te digo y lo reitero, y no me voy a alcanzar de repetirte esto. En diferentes iglesias, diferentes religiones, diferentes personalidades con cierta posición utilizan el título de profeta. Y lo he visto hasta en afiches, en lugares, en promociones de campañas. Bueno. De campañas bíblicas, por supuesto, de campañas Yo te voy a decir algo. La Biblia es clara. Y es claro lo que dice. Perdóname, y eso ni decir de esas figuras internacionales que vienen hasta de visita al país con condiciones, ya tú sabes, porque son profetas y apóstoles, también se hace llamar apóstoles. Para tú ser un apóstol, tuviste que ser testigo presencial. Enséñame uno que fue testigo presencial de lo que hizo el Señor aquí en la tierra. Muéstrame uno que anduvo con el Señor. Porque esa es una de las... Tiene que ser una de las principales evidencias de que tú hayas andado con el Señor Jesucristo. Yo creo que ahí se caen todos. Entonces, yo no estoy inventando, la Biblia está ahí. Tú quieres, venimos y tocamos ese tema y tiene que ser testigo presencial. Y tuvieron que ser elegidos por el mismo Señor. No soy yo, hay muchos, los hombres, los piadosos que han estudiado la palabra, hablan claro. Porque, ¿qué aquí el capítulo 4 dice aquí? Dice, testificando Dios justamente con ellos. Oye, bien. Sí. Con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hizo el Señor? Milagros, prodigios, ¿qué hizo? Sucesos extraordinarios ocurrieron cuando el Señor estuvo aquí en la tierra. Para usted tener ese título, usted tuvo que andar con el Señor. Esto es más serio de lo que nos imaginamos, ¿eh? Esto es, la palabra está clara. Y los textos bíblicos no se han movido de ahí.
y tú no me puedes interpretar, dame una explicación o hablarme si tú no me estás hablando por la palabra. Sí. Aquí hay personas que les gustan los títulos. Estuvimos hablando de esa parte. No, y títulos ya tú sabes, títulos No, porque claro. rimbombantes, títulos Sí, que llaman a la sí, atención. El bombeo, porque ¿qué es el bombeo? El pompeo, la pomposidad, eso es algo del hombre. Por eso, cuando nos vamos a Segunda de Pedro, del capítulo en Adán, habla de los falsos profetas y de los falsos maestros, que traerán herejía destructora a la iglesia y predicarán, ¿para qué? Para ello, para su beneficio propio, para ello, negarán lo que la autoridad de Dios y de quien lo llamó, para hacer de ello, porque es muy claro, ¿quién no conoce el término egocéntrico? Egocéntrico, sepáralo, yo soy el centro de la palabra egocéntrico, ese egocentrismo que tiene el hombre por revelar al hombre que él puede. No, aquí todo, yo soy, ¿qué? Si yo soy profeta, ¿en qué? En función, pero yo no soy profeta en oficio. Para tú ser profeta, tiene que haberte Dios elegido. Yo soy así, en función de que yo predico la palabra. Yo soy un profeta. Yo estoy predicando el evangelio de Cristo, como Él me ordenó. Pero si no lo hago, desobedezco a lo que me dice mi Señor. Ahora, en oficio, aquí no hay. No hay en oficio. Existe sí la función. Pero no, en ese caso no se puede utilizar el título, se pudiera utilizar el título de profeta. Bueno, mi hermano, pues está hablando mentira, mi hermanito. No puede ser así. Después, si no lo dice la palabra, tú le estás diciendo. Si yo me pongo un título que no lo diga, cuando los dones viene Pablo y habla de los dones, porque se habla de los dones, pero uno de los dones más elevado que tiene la Biblia es el don de apóstol, porque fue el mismo Señor que lo escogió y ellos fueron testigos presenciales de su ministerio público, hermano. No es que estamos hablando, hubo un ministerio público que ellos anduvieron con él y por eso hablan la Biblia. Mire, le damos las gracias por este día. Se acabó el tiempo. Nos gustaría que tuviéramos más tiempo para terminar este tema sustentado en la base bíblica. Antes que nos marchemos, ¿y el término pastor es correcto? Sí, ese sí, claro. Pastor, la palabra pastor y maestro es lo mismo. Muy bien. Sí, es así, esa palabra es correcta, sí, Muy es bien. así. Entonces, hay pastor en este tiempo, porque Dios dejó la persona encargada. Le damos gracias. Gracias a Dios por este momento. Los hermanos sigan viendo el programa, sigan viendo todos los viernes. Aquí está nuestro hermano Robert. Queríamos desglosar más este tema, pero se acabó el tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, que Dios les bendiga ricamente, porque lo que estamos hablando es por la Biblia, no es inventándonos. Dios les bendiga. Hasta luego. Muy bien. Señores, muchísimas gracias. Concluyendo con todos ustedes esta semana laboral, ya lo ha dicho el hermano Leo Encarnación, dejar muy claro entre lo que se dice y lo que establece la palabra de Dios, que es lo más importante. Señores, agradecido plenamente, como todos ustedes, les digo cada día, la satisfacción de nosotros llevar a cabo este proyecto es saber que contamos con su audiencia. Hasta la próxima semana, como ya lo ha dicho el hermano Leo Encarnación, se lo reitero yo, que Dios le bendiga y Dios le guarde a todos. Y a nosotros en esta planta televisora nos proteja para cada semana estar con todos ustedes llevando una semana laboral. Hasta la próxima, un excelente fin de semana. Gracias.